Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sí, damos gracias al Señor por poder estar una vez más en su presencia. Gracias que nos permite honrar su nombre a cada instante de nuestras vidas. Gracias por el trabajo, gracias por la salud, por la familia, por los hijos, por los nietos. Damos gracias al Rey. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ¿cierto? De parte de nuestras vidas. Gracias por todo, absolutamente todo lo que Él nos da. Amado, estamos mirando el libro de Romanos y vamos a ir por el capítulo 4. Vamos a ir por el capítulo 4 del libro de Romanos y estamos con la versión, la nueva traducción viviente, que es una excelente versión, me gustó mucho, ¿cierto? Ahí vamos a ver, damos gracias al Rey. Sí, estamos hablando, del libro de Romanos, bien digo, para entender un poco la justicia. Estamos entendiendo la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que fuimos justificados? ¿Cierto? ¿Por qué fuimos justificados, amado? Porque el hombre entró, ¿cierto?, en esto que es la maldad, lógicamente, ¿cierto? Pero también hay un plan eterno de Dios de justificar al hombre. No es un plan B, no es un plan B, ¿sí? Esto era verdaderamente, es todo un secreto que Dios quiere iluminar a cada uno de sus hijos, ¿sí? A cada uno de sus hijos. Por eso es muy importante que vos puedas inquirir en su palabra, lógicamente que uno puede recibir esa iluminación, ¿cierto? Que puede servirle, ¿cierto?, a la gente, ¿cierto? Que es esto de comunicar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Vamos hablando, Romanos capítulo 4, vamos a bajar un poquito el tono de la música, gracias al Rey. Dice, humanamente hablando, Abraham, ¿sí?, fue el fundador de nuestra nación judía, dice acá, esta versión, la nueva traducción viviente, capítulo 4, Romanos, verso 1, el verso 2, el verso 1 dice, terminando, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Sí? Estamos hablando antes de todo lo que después se originó con Moisés y la ley. Acá Abraham tuvo, ¿cierto?, un encuentro con la justicia de Dios, cómo él iba a ser justificado ante Dios, ¿cierto? Abraham, un hombre sin conocimiento en el Señor, la familia venía de una familia pagana, o sea, era alguien ajeno que no conocía a Dios, ¿cierto? Y Abraham tuvo un trato muy profundo con el Señor, ¿cierto? Y a tal punto que llegó a ser llamado amigo de Dios, ¿sí? Dice, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, ¿cierto? ¿Qué fue lo que él llegó a definir, ¿cierto? Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, ¿cierto? No fue por una obediencia, ¿cierto?, sino fue por fe, ¿cierto?, que se alineó
a la obediencia de Dios, ¿cierto? No puso antes la obediencia a algo, ¿cierto? A una letra, sino puso la fe en la persona de Dios. No puso la letra de Dios por encima de Dios, sino que Él se alineó a la fe en la integridad de alguien que decía, que hablaba, ¿cierto? Que decía que era la justicia de Dios, ¿sí? Muy importante esto de la justicia, entender de la justicia, porque eso nos trae libertad, ¿cierto? Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Quién perdona a los pecadores? David habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo, ¿sí? Oh, decía el salmista, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Sí? Y este es el sistema de Dios, a través del poder que hay en el perdón, no tan solamente de perdonar esa desobediencia y esa rebelión contra el Padre, ¿cierto? Sino que también Él borra esa acción injusta del hombre, ¿cierto? En contra de la voluntad de Dios. Él lo borra, nunca más se acuerda. ¡Qué alegría!, decía el rey David. ¿Sí? Ahora bien, acá es muy contundente el Señor cuando habla que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a la fe. Justo no debido a la obediencia, ¿cierto? La obediencia no es antes de la fe. La fe, ¿cierto? La fe es la facultad, es la herramienta que Dios nos da para que sea alineada a la obediencia. Eso lo cuenta Dios como obediencia, la fe. Algo muy importante también, la fe a mí no me salva, a mí lo que me salva es la fe en la gracia, que es Cristo, ¿sí? La fe es un instrumento. Es como cuando vos tenés un plato, ¿cierto? Con el tenedor y el cuchillo, tenés la comida. ¿Qué es lo que me alimenta a mí? ¿El tenedor, el plato, el cuchillo o la comida? ¿Sí? A mí lo que me alimenta es la comida es la gracia, es Cristo, es el pan de vida. ¿Sí? Comed, este es mi pan, ¿viste? Mi sangre. ¿Sí? Es entrar en la profundidad de Cristo. Él es la única persona que nos puede verdaderamente justificar. Te puede justificar a vos, a mí. Él tiene el poder de hacerlo. No es mi obediencia, no es la fe. La fe es primero que la obediencia. Es como cuando hablábamos la vez pasada, que la esperanza no puede ser antes de la fe. Primero es la fe y después la esperanza.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la esperanza, si vos la ponemos primero, la esperanza siempre va pateando las cosas para adelante. Pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Hay una acción en la fe determinante y es ofensiva en las cosas del Espíritu. ¿En qué sentido? Que se va a la ofensiva, ataca, va en el buen sentido de la palabra, echa mano a lo que necesitamos como seres humanos. En Cristo. ¿Sí? La fe me amolda a una norma, a un mandamiento. Pero en cualquier momento esa fe decae. La fe decae, mi fe flaquea, mi fe se debilita. Hay distintas causas, puede ser por ignorancia, ¿cierto? En la palabra, puede ser porque no conozco algunas cuestiones que necesito profundidad, mi fe flaquea. Pero la gracia no, la gracia siempre está brillando. Esa gracia es Cristo, o sea, yo no soy salvo por fe solamente, hay la fe por la gracia. La fe es ese instrumento, ¿cierto?, que me acerca el alimento a mí. ¿Sí? Por fe acceso a esa gracia. Yo por fe, si no acceso a esa gracia, acceso a otras cosas, ¿cierto?, mi fe muere, mi fe va en un declive. Por eso cuando flaqueamos en la fe es por una causa, ¿cierto?, por ahí externa, que está impidiendo que nosotros podamos entrar en esa intimidad con el Padre, en esa intimidad con el Hijo y en esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sí? No pierdo mi relación de hijo por pecar. Siempre el Padre no me va a negar, pero sí pierdo intimidad al pecar, ¿sí?, al errar. Entonces, poquito entender estas cosas. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Esto es la obediencia a la ley. Es un trabajo, es algo tedioso, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Acá es determinante el Señor, ¿no? ¿Quién perdona a los pecadores? ¿Sí? Por la ley me declara culpable el Señor. Siempre hay, ¿cierto? Porque no puedo alcanzar, porque hay una debilidad en mi vida. Pero a través de la fe sí puedo ser fortalecido porque entro en el conocimiento de aquel que tiene el poder para transformar mi vida. Entro en ese poder, en esa intimidad, en que el único que puede transformar mi vida es esa persona a la cual yo acceso por fe a esa gracia. El mandamiento no me puede producir absolutamente nada, la obediencia a un mandamiento, absolutamente nada, querido. Nada. Es como la letra que no tiene el espíritu. Es exactamente. Me muestra lo que yo soy, pero no me da el poder para transformarme. La fe en Cristo me da el poder para transformar mi vida, y así al transformar mi vida en la intimidad de Dios por el poder de Dios, cumplo lo que la fe, lo que la ley también, voy cumpliendo en mi caminar lo que la ley, no ya como una demanda, no ya como algo en el cual yo sí o sí tengo que cumplir, sino que es el placer, el gozo, la alegría de esa transformación. Va transformando mi caminar. ¿Sí? Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles? ¿Sí?
incircuncisos. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe, ¿cierto? Accionó salvación por medio de su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes que fuera circuncidado. ¡Wow! ¡Wow! No fue por obedecer la ley de circuncisión que era para ese momento, ¿verdad? Era una verdad circunstancial, la circuncisión. ¿Por qué circunstancial? Porque era para ese tiempo, para esa nación de Israel. Cuando vino Cristo, esa circuncisión ya no era. Dice que el niño era circuncidado al 8º día. ¿Sí? Hoy más tiene que ver con el corazón, con el interior, ahí donde nadie te puede juzgar, donde el ser humano no puede ver. Por eso a veces uno se admira de la gente que te juzga lo espiritual, ellos te juzgan espiritualmente. ¿Sí? O porque dice que Dios le revela cómo está tu vida. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con esas cosas. Cuando estás en un lugar cerrado, uno puede caer en la manipulación. Y muchas veces por comentario de uno, de otro, de aquel, hacen un examen de tu vida, ¿cierto? Y muchas veces hay unas declaraciones proféticas en el cual vienen y te quieren decir que vos estás pasando esto, aquello, lo otro, y muchas veces por inducción de otras personas. El Espíritu jamás habló. Muchos están bajo supuestas revelaciones, profecías, juzgando el caminar de uno o de otro, sin conocer lo que hay en el corazón. ¿Sí? Sin conocer lo que hay. Entonces acá es muy importante lo que dice. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se les consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Esto es maravilloso. Porque muchos piensan de que una gran señal de conversión espiritual era en ese tiempo ser circuncidado. Pero sin embargo Dios ya había aceptado a Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham, esa circuncisión verdaderamente fuera esa circuncisión, cierto, física? Se le cortaba el prepucio y esa persona era considerado israelita, ¿sí? Que tenía que cumplir los pactos, había ciertas cosas, ¿cierto? Pero Dios ya lo había aceptado antes. ¿Por qué? Porque Él creyó, por fe, accionó la fe en la persona, no por obediencia al mandamiento, sino que fue más allá Abraham. Y así nosotros hoy en día en Cristo. Nosotros no estamos para obedecer mandamientos acá. Nosotros estamos acá para accesar por fe, ¿cierto? Una vida santa, una santificación en el Espíritu, donde esa circuncisión no es en el prepucio, en el caso nuestro, sino es a través del corazón, como lo fue Abraham. Dios no nos ve a nosotros con agrado porque nos circuncidamos. Dios nos ve con agrado en el Hijo, en Cristo, ¿sí? Porque está esa fe en la gracia de Dios. La circuncisión era señal de que Abraham
ya tenía fe. Por eso la fe es antes que el mandamiento. La fe es antes que la esperanza. La fe es antes que la obediencia y la fe es antes que la esperanza. Nunca podemos poner la esperanza antes de la fe o la obediencia al mandamiento antes de la fe. La fe es siempre antes. ¿Y qué es lo que hace que la esperanza sea efectiva, sea viva? ¿Qué es lo que hace que el mandamiento sea cumplido? Es la fe en Cristo, en la persona. Él es el único que tiene poder para transformar nuestra vida y alcanzar esperanza viva y alcanzar la obediencia, ¿cierto? No solamente la obediencia a un precepto. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe, de que Dios ya lo había aceptado, declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. ¿Quiénes son esos? Nosotros, su iglesia. A ellos se le considera justos debido a la fe. No por obedecer, por la fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, también de la nación de Israel. Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. O sea que tampoco es por la obediencia a las leyes. La circuncisión era figura de cumplimiento de ley. La fe es la figura de creer en la persona de Dios. Obviamente la promesa de Dios que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios, el cual viene por la fe. Esto es determinante, querido. Estás obedeciendo leyes, no te garantiza ningún acceso. Sin embargo, esta tierra, obviamente la promesa de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. ¿Cierto? Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. No tiene sentido, amado. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Es determinante, amado. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, es una gracia. Es Cristo, la tierra, la promesa, es Cristo. Ya no es más una promesa, ya es sí y es amén. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¿Quién es el padre de todos los que creen? ¿Sí? Que nadie juzgue tu fe. Y cuando te dice, no sé, mirá, vos, viste, tu fe está flaqueando, es esto. Dios es el único que puede juzgar tu fe. ¿Sí? A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Él es Dios de vivos y no de muertos, dice la palabra. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho
esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Tenía 101 años, 100 años Sara, cuando vino el hijo de la promesa llamado Isaac. ¿Sí? Y aunque su fe flaqueó, la gracia de Dios siguió brillando. Ese es el sol de justicia nuestro, amado. Aunque vos flaquees, vos podés flaquear en la fe. Está bien. ¿Sí? Tu fe se puede debilitar, está bien. No hay problema, no, que no te juzguen eso. Gozate en que la gracia sigue brillando en tu vida. Y esa gracia va a hacer que seas perfeccionado. Mi gracia se perfecciona en la debilidad. Ahí donde flaquea la fe, ahí donde la fe mengua, la gracia fluye, brilla. Cuando vos estás con tu fe, esto es lo que no te predica la religión. La religión te pone primero la fe, primero la ley. No, primero está la gracia. Sí, la gracia de Dios, su amor infinito, incondicional a tu vida. Sí, y de esto yo me alimento y me gozo. Y Abraham tenía 100 años y su cuerpo habían perdido el uso con Sara de estar hombre y mujer juntos, íntimamente, ¿no? Sin embargo, ahí a los 101 años y a los 100 años, tuvieron un hijo llamado Isaac. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Que tu fe en este tiempo, ¿quién es la que lo va a fortalecer? ¿Algún ministro? ¿Algún auxiliar de Dios? No, es el Espíritu de Dios. Él va a fortalecer tu fe en medio de tu debilidad. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. No por obedecer ley. Aquellos que están obedeciendo ley, alguna ley. Aquellos que están obedeciendo alguna ley tienen que cumplir toda la ley, dice. Y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura de que Dios nos considerará justo a nosotros también si creemos en Él. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Nuestro Salvador. Ahí está la gracia que brilla. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitando para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Sí? Justo a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo puede haber gente hoy en día y denominaciones, concilios, sistemas de creencia que llaman maldito a lo que Dios bendijo? Que puede declarar sucio lo que Dios hizo justicia a través de doctrinas como las maldiciones generacionales, como la teología de la prosperidad, como tantas cosas, amado, que ya vamos a estar hablando de estas cosas. Esto es una introducción para el día de mañana, ¿sí? Declarando maldito lo que Dios bendijo.
hoy están, pero hoy es un tiempo de cortar esas cadenas de doctrinas humanas. Amado, hasta aquí hemos llegado con este Gálatas, perdón, lo tengo con Gálatas, es una carta verdaderamente me quedó grabada, con Romanos capítulo 4, ¿sí? Ya en breve vamos a estar tocando el 5 hasta terminar, tenemos que terminar esta carta de Romanos en este viaje precioso, maldiciendo lo que Dios bendijo. ¿Cómo puede haber doctrinas que maldigan lo que Dios ha bendecido? Amado, mucho cuidado con estas doctrinas que se están moviendo dentro de muchas congregaciones, como las maldiciones generacionales y la teología de la prosperidad, que tenés que poner X cantidad de dinero para mover la mano de Dios a tu favor. Dios no se mueve por dinero. Y la salvación no se compra por dinero. Muchos usan el diezmo para maldecir a mucha gente o para decir, si vos no diezmás, tampoco hay salvación para tu vida. Tampoco podés servir a Dios, entre otras cosas. Si voy a cumplir algo de la ley, tengo que cumplir toda la ley. Y estos líderes que vociferan que hay que hacer esto, primeramente que ellos cumplan toda la ley. Y después sí vamos a hablar. ¿Sí? Después sí, por una ley, escuchá bien, por una ley que vos cumplas, tenés que cumplir toda la ley. Así dice la palabra. Y seguramente que en alguna voy a flaquear y voy a caer, porque la ley de Moisés a mí me muestra lo pecaminoso que soy, lo horrible que soy, ¿cierto? Lo horrible que soy. Pero no me da poder para transformar mi vida. No da poder para transformar mi vida. Sin embargo, la gracia, que es la persona de Dios, habitando mi vida, habitando tu vida, ese es el único que tiene poder para transformar mi vida. Y yo por fe puedo acceder a ese poder de resurrección y vida que vino para transformarme a mí, a vos y a toda su iglesia. Y a través de la fe, ¿sí? Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No por cumplir leyes, no por cumplir mandamientos, no por cumplir normas, no por cumplir cosas que se mueven dentro de las congregaciones. ¿Sí? ¿Qué tiene? Que está bueno, la ley no es mala, es buena. Pero ¿qué pasa? Por causa de mi debilidad, no puedo alcanzar el cumplimiento total de las leyes. Por eso vino Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Él, ¿qué es lo que pone? Puso esta herramienta de la fe en mi vida, en la cual yo puedo accesar, ¿cierto?, su lugar santísimo y ser ministrado en esa área. Ahí es donde, como el Salmo 24 dice, ¿viste? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando uno habla nada me faltará, si vos lo tenés a Dios, mi amigo, mi amiga, no te falta nada, no me falta nada. Absolutamente lo tengo todo, absolutamente todo. ¿Viste? Cuando algunos te dicen, sí, ese lo tiene a Dios, pero... Mirá, si vos lo tenés a Dios, no hay ningún pero que valga. Dios está en tu vida. ¿Sí? Puedo flaquear en la fe, lógico. Siempre voy a flaquear porque tengo mis debilidades, tengo mis cosas. ¿Sí? Pero la gracia de Dios brilla. Ese sol de justicia brilla. ¿Y qué trae? Iluminación al corazón del hombre y la mujer que le ama. Entonces, tu fe nadie la puede juzgar. ¿Viste? Ay, amigo, mirá, tenés poca fe, vos tenés mucha fe. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién conoce tu interior? ¿Quién puede llegar a conocer tu interior? Hay mucha gente que se siente condenada. ¿Por qué? Porque le han dicho que tiene poca fe, que tu fe flaquea. Se lo ha dicho otra persona que está en la misma condición. Tiene un cargo de liderazgo, puede ser,
Pero la fe de ese libro también flaquea. La fe de todo flaquea. Pero lo que no flaquea es la gracia de Dios. La fe no me salva. Lo que a mí me salva es la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. La fe es un instrumento que Dios me faculta a mí para accesar a esa gracia. ¿Sí? Es el tenedor, la gracia, en el cual yo puedo comer esa comida llamada Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. ¿Sí? Amigo, amiga, que Dios te bendiga. Vamos a estar publicando este video en Facebook, lógicamente, y también en YouTube, y bueno, y en las demás redes sociales. El día de mañana pasado vamos a estar mirando, vamos a ir viajando en este libro de Romanos, un libro que lo he leído, pero cada vez que lo leo encuentro cosas que verdaderamente quebrantan todo mi ser. ¿Sí? Así que bueno, te deseo lo mejor y que Dios te bendiga.